acetábulo interior es por donde sale el ligamento que une al hueso con el ilíaco, pero no es un ligamento que soporte la carga ni el peso del cuerpo. Es un ligamento nada más de tipo vascular. Por ahí entran las arterias y los nervios a la cabeza del fémur. Este es el acetábulo, formado por el pubis, el isquion y el hueso coxal. Juntos, digo, el hueso ilíaco, juntos forman el hueso coxal. Ahí se aloja la cavidad, la cabeza, y esta es la parte hundimiento interior por donde sale un ligamento, que es un ligamento vascular, no es un ligamento que soporte o que cargue el peso, únicamente es vascular. El hueso coxal, el isquion es la parte inferior, es la parte que apoyamos cuando nos sentamos, es la parte que se apoya en el asiento, ese es el isquion. Arriba el pubis al frente y a los lados el ilíaco. A ver, Mireya, ¿qué tal Mireya? Lee el hueso coxal. Hueso coxal, isquion. El isquion tiene una tuberosidad inferior y dos ramas, la anterior para unirse con el pubis y la rama posterior con el ilion. Tiene en la parte posterior una escotadura ciática mayor y una espina ciática. Forma la parte posterior del acetábulo y la inferior del agujero obturador. Este es el isquion, abajo. Aquí fue la parte del acetábulo. Aquí está el pubis. La rama ascendente que va para el pubis y la rama posterior que va para el ilion. Y aquí la escotadura ciática, por donde sale el nervio ciático, junto con el músculo piramidal. Las hipertrofias del músculo piramidal comprimen al nervio ciático. Se puede confundir esto con una compresión por una hernia de disco. Aquí tenemos el isquion, nuevamente, la rama ascendente, la rama posterior, por la parte también del agujero obturador, el pubis aquí arriba, el isquion abajo y el ilion hacia la parte externa. Y aquí el acetábulo. La escotadura ciática, la mayor y la menor. El pubis, formado por una rama horizontal, el cuerpo del pubis y una rama descendente. Se une con el lado contrario en esta unión que se llama la sínfisis del pubis. A ver, Marta Paulina, lee el hueso coxal, el pubis. Hueso coxal, pubis. El pubis tiene un cuerpo y dos ramas. El cuerpo se une con el pubis del lado contrario, la rama superior se une al cuerpo del ilion y la parte inferior al isquion. El ilion, que es la parte más grande, es la parte ya de la que forma la parte grande y amplia del ilíaco. A ver, sigue leyendo, Marta. Hueso coxal, ilion. El ilion tiene un cuerpo y un ala. El cuerpo se une al pubis y al isquion. El ala del ilion es plana y tiene una cara interna y una externa y tiene 4 espinas ilíacas: antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. Las espinas son esta y esta. Son las espinas ilíacas antero superior, postero superior, antero inferior y postero inferior. Aquí en la postero inferior se inserta el músculo recto
del pubis, del cuádriceps, el músculo del el hueso más largo del cuádriceps, un vasto interno, un vasto externo, el hueso que está en medio, que es el vasto intermedio, y el recto inferior, que se inserta aquí en la parte inferior en la espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el ligamento de falopio o arco de Pupart, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, aquí, limitando por debajo la entrada del abdomen hacia el miembro inferior. Aquí. A ver, Josué, lee el hueso coxal en conjunto. El hueso ilíaco, el hueso pubis y el hueso isquion, el acetábulo. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, póstero superior y póstero inferior aquí. A ver, Josué, léele. Marta Paulina. Los huesos coxales están articulados. Los huesos coxales están articulados entre sí por delante por la sínfisis del pubis, articulación cartilaginosa secundaria, que es una articulación semimóvil y con una formación cartilaginosa denominada disco interpúbico. Dorsalmente articulan con el sacro, sinovial plana y fibrosa sindesmosis, y cada uno articula con el fémur en el acetábulo sinoval esferoidea. El coxal, el sacro y el coxis forman una estructura denominada pelvis ósea, la cual se describirá posteriormente. Para su estudio, en el coxal se describen dos caras, lateral y medial, 4 márgenes, superior, ventral, inferior y posterior, y 4 ángulos, anterosuperior, anteromedial o anteroinferior, posterior y posterior superior. Entonces, es de la pelvis, la parte de aquí, en esta línea, que se llama línea innominada, limita a la parte de arriba, que se llama la pelvis mayor, y la parte de abajo es la pelvis menor. Pelvis mayor y pelvis menor. La sínfisis del pubis, la rama horizontal del pubis, y hacia abajo la rama vertical, para unirse con el isquion. Así. Este es el isquion, su rama ascendente con el pubis y la rama posterior con el ilíaco. Y aquí se forma la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. El acetábulo. Las espiras ilíacas antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. A ver, Oscar y Manol, lee la articulación coxofemoral. Articulación coxofemoral. En la articulación coxofemoral se ponen en contacto el acetábulo del coxal y la cabeza del fémur. Es una articulación esferoidea que permite grandes movimientos. Para que el acetábulo acoja mejor a la cabeza del fémur, el borde del acetábulo está ampliado y presenta un labio acetabular, que es de carácter fibroso y cartilaginoso y que aumenta su superficie más allá del ecuador de la cabeza del fémur y la membrana sinovial interna. La capa fibrosa se inserta proximalmente en el acetábulo y distalmente en la línea intertrochanteria del fémur, pasando alrededor del cuello y formando la zona orbicular, imitando la extensión del fémur en 10 grados. La flexión desenrolla los ligamentos. La cápsula articular tiene 3 ligamentos, el hilo femoral, el pubo femoral y el isquio femoral. Para cada uno de los huesos, para el ilíaco, para el pubis y para el isquion. 3 ligamentos.
aquí tenemos nuevamente el aspecto de la pelvis, el pubis, el isquion abajo, el ilion arriba, el más grande, y el conjunto, el hueso coxal, agujeros obturadores, donde hay una membrana que se llama membrana obturatriz, y músculos por delante y músculos por detrás. Músculos que están por fuera de la agujero obturador y músculos por dentro del agujero obturador. Aquí está la cavidad del acetábulo aumentada por esa cápsula que prácticamente abraza completamente a la cabeza del fémur. Un ligamento alrededor del acetábulo para atrapar mayormente a la cabeza del fémur. En el hombro vimos que la cavidad glenoidea es muy plana, casi no atrapa a la cabeza del húmero. Ahí los que refuerzan el atrapamiento es el llamado manguito rotador, que está formado por los huesos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que son los que forman un atrapamiento alrededor de la cabeza del fémur, del húmero, para que no se salga de la cavidad. Aquí es esta cápsula y desde luego también hay músculos que le dan reforzamiento a esa para que no se salga el fémur, la cabeza del acetábulo. A ver, Oscar y Manol, lee el sacro y el coxis. Sacro y coxis. El sacro, hueso de forma triangular formado por 5 vértebras fusionadas, tiene un conducto sacro, prolongación del conducto vertebral. Contiene el haz de fibras nerviosas denominado cauda equina. La cara lateral en forma de oreja forma la articulación sacroiliaca. El coxis es un pequeño hueso de forma triangular formado por 4 vértebras rudimentarias. Tiene forma cóncava hacia adelante. El sacro y el coxis se verán con detalle al estirar la pelvis. Aquí tenemos el sacro y el coxis aquí abajo. El sacro formado por 5 vértebras fusionadas con agujeros por delante y por detrás. Por delante salen las fibras motoras y por detrás entran las fibras sensitivas y afuera se unen y forman ya un nervio mixto, del cual las raíces posteriores van a inervar a los músculos alrededor del sacro y de la pelvis, y las anteriores van a formar el plexo sacro, del cual el principal nervio es el nervio ciático, que es el que lleva inervación a toda la parte posterior del miembro inferior. Es el acetábulo, la unión de la quinta lumbar con la primera sacra. Hace aquí un ángulo, es el acetábulo. Vamos a hablar del fémur. A ver, Rafael, lee el fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Está formado por una diáfisis y 2 epífisis. El extremo superior consta de una cabeza, cuello anatómico y 2 trocánteres, mayor y menor. La cabeza y el cuello forman un ángulo con el cuerpo de entre 115 y 140 grados, 126 grados promedio. El trocánter menor es el posteromedial y el mayor es lateral. Entre el cuello y los trocánteres se encuentra una cresta, la línea intertrocanteria, que se continúa con la línea espiral. El cuerpo es ligeramente redondeado y curvado, convexo, anteriormente. La extremidad inferior termina en 2 cóndilos, lateral y medial, que se articulan con los 2 cóndilos tibiales mediante meniscos. La parte de arriba se parece a la parte de arriba del húmero. Una cabeza, un cuello anatómico y 2 trocánteres. Nada más que el trocánter en el miembro superior está, el trocánter menor, que es el troquín, está por delante y el trocánter mayor está a un lado. En el fémur es diferente.
el trocánter mayor está a un lado y el trocánter menor está por detrás. La diferencia entre arriba y abajo es que arriba el troquín o trocánter menor está por delante y abajo en la pierna, en el muslo, el trocánter mayor está por un lado y el trocánter menor está por detrás. Los trocánteres son salientes del hueso para que de allí se agarren muchos músculos, para que tenga fuerza esa parte gruesa del hueso donde se insertan los músculos. A diferencia del húmero, que entre el trocánter mayor y el menor hay un surco, aquí hay una cresta. En el surco pasa arriba en el hombro, pasa el tendón del vasto mayor del bíceps para insertarse en el borde superior de la cavidad glenoidea. Y además se insertan 3 músculos, en el borde anterior el pectoral, en el fondo el dorsal ancho y en el borde posterior el redondo mayor. Aquí hay una cresta en el fémur. Hay una cresta que también sirve para que se inserten músculos. A ver, síguele, Rafael. Ya no se alcanza a ver la parte de abajo. A ver, síguele aquí con esta, con la cara posterior. Presenta la línea áspera conformada por un labio lateral y otro medial, entre los que queda un intersticio, recorre la diáfisis a todo lo largo. El labio externo presta inserción al vasto externo, el labio interno al vasto interno del cuádriceps. El intersticio de la línea áspera se insertan los aductores del muslo por arriba y la porción corta del bíceps crural por abajo. La línea áspera se trifurca hacia abajo en línea externa para el glúteo mayor, el vaso externo del cuádriceps y el aductor mayor, la media para el aductor menor y el pectíneo, y en la interna el vasto interno. En la parte inferior la línea áspera se bifurca dirigiéndose hacia los cóndilos del fémur para limitar el hueco popliteo. Entonces, en la parte posterior el húmero tiene desde luego la diáfisis, que es la parte intermedia, y la epífisis, que son las porciones distales. Epífisis superior y epífisis inferior. La epífisis consta de la cabeza y el cuello anatómico. Esto ya forma parte de la diáfisis. Los trocánteres forman parte de la diáfisis. El trocánter mayor está hacia los lados, un poco hacia arriba, pero más que nada hacia el lado, y el trocánter menor está hacia la parte posterior. En la diáfisis posterior hay un surco con 2 crestas, que es la línea áspera. Estas crestas externa e interna principalmente son para la inserción del vasto externo y del vasto interno del cuádriceps. Es un músculo que está por delante, pero se inserta en la parte de atrás del fémur, en el borde externo y en el borde interno. Además, aquí se va a insertar también en la línea áspera hacia arriba, se trifurca hacia el trocánter menor, hacia el trocánter mayor y a una parte intermedia. La que se va hacia el trocánter mayor tiene una saliente que se llama saliente glútea o prominencia glútea, que es para que se inserte el músculo glúteo mayor en la parte externa de la trifurcación de la línea áspera. Arriba se trifurca, abajo se bifurca, o sea, nada más se divide en 2 para cada cóndilo, y limitando lo que va a formarse el llamado hueco popliteo. Bien. Aquí tenemos un esquema nuevamente de la línea áspera. Los músculos que se insertan, el vasto interno y el vasto externo en el borde externo y en el borde interno de la línea áspera. En el fondo, el abductor largo, el bíceps crural, hacia la parte del trocánter mayor, hay una saliente aquí que se llama saliente o cresta glútea para el glúteo mayor. En medio, el pectíneo, y hacia el trocánter menor, la porción interna de la desviación de la línea áspera. Se trifurca arriba, hacia el trocánter menor, hacia el trocánter mayor y hacia la parte intermedia.
la línea intertrocanteria. Hacia abajo se bifurca hacia los cóndilos. Los músculos. El abductor mayor se inserta desde aquí arriba, todo a lo largo, y aquí va insertándose por 3 brincos. Tiene 3 tendones aquí de inserción. Entre el segundo y el tercer tendón se forma un hueco, que es la entrada del canal de Hunter, donde la arteria humeral cambia de nombre para convertirse en arteria poplitea. La arteria humeral viene por delante, llega aquí al hueco que da la segunda y tercera inserción del abductor mayor, se mete y se convierte en arteria poplitea. Aquí vemos, aquí está el esquema y aquí está la anatomía real como es. Aquí tenemos el borde externo, el borde interno, el trocánter mayor y el trocánter menor. Y aquí la porción intermedia, la línea intertrocanteria. Vamos a ver ahora la rodilla. A ver, Charitín, Lisette, lee la rodilla. Rodilla, rótula. La rótula, patela de rótula ruedecilla, es un hueso de la pierna, siendo el sesameo debido a que está envuelto por el tendón distal del cuádriceps crural, más grande del cuerpo humano. Se encuentra uno en cada rodilla y es un movimiento constante. Es corto, esponjoso, en forma de triángulo curvilíneo en 2 caras, anterior y posterior, una base, un vértice y 2 bordes laterales. La anterior es convexa de arriba a abajo y también en sentido transversal. Está cubierta de manojos fibrosos procedentes del tendón del cuádriceps, único músculo que se inserta en la misma. La separa de la piel una bolsa serosa llamada bolsa prerotuliana. La cara posterior tiene 2 partes, la parte inferior rugosa próxima al paquete adiposo y la parte superior lisa dividida en 2 facetas para cada cóndilo del fémur. La base superior presta inserción en su mitad anterior al tendón del cuádriceps y un vértice inferior donde se inserta el tendón rotuliano. En la parte de arriba dice que la rótula es un hueso que aparece constantemente. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque la rótula se considera un hueso sesamoideo. Son huesos que no tienen articulación con ningún hueso, sino que son simplemente para que se inserten los tendones de los músculos, pero no tienen una función realmente del hueso. En los pies puede haber o puede no haber huesos sesamoideos, pero la rótula, a pesar de que se considera como hueso sesamoideo, es así, siempre existe. Su borde superior sirve para que se inserten los músculos del cuádriceps. Luego, los tendones y la poneurosis se prolonga por delante de la rodilla y por detrás, por debajo, forman el tendón rotuliano que se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad anterior de la tibia. El cuádriceps está formado por el vasto interno, el vasto externo y el vasto medial o crural y el recto inferior. Se inserta en la apófisis, en la espina ilíaca anteroinferior del ilíaco. Y abajo, los 4 hacia el tendón que cubre la rótula y terminando en el tendón rotuliano. El vasto externo y el vasto interno en los bordes interno y externo de la línea áspera. Y el crural o vasto intermedio en la cara anterior del fémur. Seguimos leyendo la rótula. A ver, Valentín, sigue leyendo la rodilla. No se puede conectar, Valentín. A ver, Jimena.
Aunque la rodilla puede parecer una articulación sencilla, es en realidad una de las articulaciones más complicadas del cuerpo y es la articulación más propensa a resultar lesionada en alguna etapa de su vida. La articulación de la rodilla está compuesta de huesos que soportan la rodilla y proporcionan la estructura rígida, músculos, que son los que mueven la articulación, ligamentos, que sujetan todo el conjunto y lo estabilizan, y cartílago, que protege la articulación y permite que los huesos se deslicen libremente uno sobre otro. La articulación de la rodilla está compuesta por 4 huesos. El fémur, que es el hueso más grande en su muslo, va sujeto por ligamentos y una cápsula a la tibia, el hueso de la espinilla. Justamente debajo y junto a la tibia está el peroné, que queda paralelo a la tibia. La rótula o patela se desplaza por la parte frontal de la articulación cuando la rodilla se dobla. Cuando la rodilla se mueve, no solamente y ya no se ve. La rodilla realmente es una articulación que se afecta con mucha frecuencia. El problema principal que sucede es que los ligamentos se van desgastando y quedan rozando hueso con hueso y eso resulta muy doloroso. La artritis reumática y reumatoide son factores que afectan frecuentemente la rodilla y actualmente se acostumbra mucho esas rodillas que ya duelen mucho y que ya están muy gastados los ligamentos, se quita las estructuras de la rodilla, la parte inferior del fémur, la parte superior de la tibia y se pone una prótesis de metal. Las rodillas artificiales actualmente son muy frecuentes y con frecuencia ve uno enfermos que las usan aparentemente con normalidad, por lo menos ya sin dolor. Tiene ligamentos en la parte externa y ligamentos en la parte interna para darle soporte a esa articulación que carga todo el peso del cuerpo. La mitad del cuerpo de cada parte lo carga cada pierna, la mitad del peso. A ver, vamos a ver los meniscos y los ligamentos. A ver, Charitín. No, vale. Jimena, lee la rodilla, los meniscos y ligamentos. Es una articulación sinovial formada por 3 elementos: las 2 articulaciones femorotibiales y la femororotuliana. El peroné no participa en esta articulación. Es una articulación inestable que se mantiene gracias a los potentes músculos que la integran. La cápsula articular tiene una porción fibrosa y una capsular. Esta última emite hacia arriba una bolsa articular que se coloca por arriba de la rótula y por detrás del músculo crural, vasto medial, y en la cual se inserta el músculo articular de la rodilla, subcrural. Tiene 2 ligamentos internos, los cruzados y 5 extracapsulares: ligamento rotuliano, ligamento colateral peroneo, ligamento colateral tibial, ligamento oblicuo y ligamento popliteo arqueado. Los vastos externos e internos que se insertan a los lados de la rótula forman los retináculos rotulianos medial y lateral, que refuerzan la cápsula articular de la rodilla. A ver, Alondra, lee los meniscos de la rodilla. Sigue sin poder conectarse. A ver, Anthony Núñez. Ilish Vladimir. Los meniscos tienen forma de cuarto de luna. El borde cóncavo mira hacia la parte central. Además, tienen forma de cuña y son más gruesos externamente que internamente. Están fuertemente fijados a la tibia. Existen ligamentos que unen ambos meniscos con las áreas intercondilias de la tibia. El menisco lateral caudalmente se encuentra unido al fémur mediante el ligamento menisco femoral, que une la parte caudal del menisco a la fosa intercondilia del fémur.
La presencia de meniscos facilita que las superficies articulares sean coincidentes. y más suaves. Cuando los meniscos se gastan y uno mueve la rodilla, se siente como raspa hueso con hueso. Y eso es muy doloroso. A ver, Anthony, a ver si ya se puede conectar. Sigue sin conexión. Josué, Jerónimo. Ligamento anterior cruciforme. Sus siglas en inglés es ACL. Ligamento localizado en el centro de la rodilla, que controla los movimientos de rotación y hacia adelante de la tibia. Ligamento posterior cruciforme. Sus siglas en inglés es PCL. Ligamento localizado en el centro de la rodilla, que controla el movimiento hacia atrás de la tibia. Ligamento colateral mediano. Sus siglas en inglés MCL. Ligamento que proporciona estabilidad al interior de la rodilla. Ligamento colateral lateral, sus siglas en inglés LCL. Ligamento que proporciona la estabilidad a la rodilla externa. Aquí vemos una radiografía de la rodilla. Aquí vemos el fémur, aquí las mesetas de la tibia, las dos mesetas. Aquí vemos los dos cóndilos y las mesetas de la tibia. Aquí la superficie en resonancia. Vemos aquí las superficies articulares en cortes axiales. A ver, y tal Mireya, lee la tibia y el peroné. Tibia. Se articula por arriba con los cóndilos femorales, para lo cual presenta dos epicóndilos, uno medial ligeramente cóncavo y uno lateral ligeramente convexo. Entre ambos, dos tubérculos intercondíleos, uno medial y uno lateral, que encajan en la fosa intercondílea del fémur. En el cóndilo lateral también existe una carrilla articular para el peroné. El cuerpo tiene forma triangular con un borde anterior y dos posteriores. El anterior en la parte superior es prominente, el tubérculo tibial para la inserción del tendón rotuliano. En la parte interna tiene otro tubérculo tibial anteromedial, HERDI, para la inserción de los músculos de la pata de ganso. En la porción lateral se encuentra el borde interóseo para la membrana interósea. En la porción inferior existe una prominencia medial, el maleolo interno, que junto con la parte inferior de la tibia forman la pared articular para el astrágalo y en la porción lateral la carilla articular para el peroneo. En la parte superior de la cara posterior, la línea del soleo y el agujero nutricio. A ver, José Jerónimo, sigue leyendo. Colocado lateralmente y un poco por detrás de la tibia, se articula con ella mediante sindesmosis y se une firmemente. Este es el peroné. El hueso que se encuentra por fuera de la tibia. Se articula arriba con la tibia y abajo. Y no entra en contacto con los huesos del tobillo. Síguele. Y se une firmemente mediante la membrana interósea. El peroné no tiene función de soporte de peso, es apoyo para las inserciones musculares. Y inferior y lateralmente forma el maleolo lateral. Al igual que la tibia, se le considera al cuerpo una forma triangular, con un borde anterior y uno medial y lateral posteriores. El borde anterior y atrás uno medial y otro externo. Interno y externo por atrás y un anterior. 3 bordes.
Aquí vemos la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo con los huesos. La tibia, que es la que forma parte de la articulación, que es la que se apoya sobre el astrágalo. Y abajo del astrágalo está el calcáneo, que es el que agarra o es donde se inserta el tendón de Aquiles o tendón del tobillo, que son el tendón conjunto de los músculos gemelos y sóleo, que forman un tríceps, los dos gemelos y el sóleo. Astrágalo y calcáneo. Adelante, el escafoides, el pisiforme, o hueso, el hueso, los tres cuneiformes en forma de cuña. El tarso, formado por 7 huesos. El astrágalo, el calcáneo, navicular, porque tiene forma de nave, o el escafoides. El cuboides y los tres cuneiformes. Astrágalo, calcáneo, escafoides, cuboides y 3 cuneiformes. El metatarso está formado por 5 huesos largos, con una base más robusta, articulada con los cuneiformes y con el cuboides. Los 3 primeros con los 3 cuboides y los 2 de afuera con el cuneiforme. Y la cabeza articulada de cada metatarsiano con cada falange. El primer metatarsiano es más corto y robusto, el dedo gordo. Nada más tiene 2 falanges, igual que se considera en la mano. A ver, Oscar Imanol lee el tarso. Tarso. El astrálago tiene cuerpo, cuello y cabeza. La superficie superior o tróclea queda articulada con la tibia y los malleolos. Hacia abajo su cuerpo se apoya en el calcáneo y con la cabeza hacia adelante se articula con el navicular o escafoides. No tiene ninguna inserción muscular ni tendinosa. El calcáneo es el hueso más largo y fuerte del pie. Se articula hacia arriba con el astrálago y hacia adelante con el cuboides. Lateralmente tiene la tróclea peronea. El navicular o escafoides es un hueso en forma de barco que se articula por delante con los 3 cuboides. Medialmente tiene la tuberosidad navicular. Lateralmente se articula con el cuboides. El cuboides es el hueso más lateral. Tiene una tuberosidad y un surco para el tendón del músculo peroneo largo. Se articula por detrás con el calcáneo y por delante con los metatarsianos cuarto y quinto. Los cuneiformes son el medial, el intermedio y el lateral. Por delante se articulan con los metatarsianos primero, segundo y tercero, respectivamente. Cuneiformes, con los 3 cuneiformes, con los 3 primeros dedos del dedo del primero, segundo y tercero. Y el cuarto y el quinto lo hacen con el que tiene forma de cuña. Es el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, cuboides y los cuneiformes. Este es el dedo gordo, el dedo interno, con el primero, segundo y tercero, con los 3 primeros metatarsianos. Y los 2 con el cuboides, el cual se articula hacia atrás con el calcáneo. A ver, Rafael Felipe, lee la articulación del tobillo. Articulación del tobillo. La cápsula articular envuelve la articulación creando un espacio cerrado y ayuda a los ligamentos en su misión estabilizadora. Ligamento lateral externo. Partiendo de la punta del malleolo externo, se divide en 3 fascículos: peroneo astragalino posterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino anterior. Ligamento deltoideo. Parte de la punta del malleolo interno
y sujeta la cara interna del tobillo. Ligamento sindesmal. Amarra la porción más distal de la tibia y el peroneo. En la parte posterior, el tibio peroneo posterior y el ligamento transverso. Él sigue leyendo. Del tobillo consta de las siguientes articulaciones. Tibio peroneo tarsiano. La tibia y el peroneo están unidos por potentes ligamentos que impiden su separación, aunque permiten cierta movilidad pasiva. El astrágalo queda encerrado en estas paredes, la tibial por medial y el malleolo peroneo por lateral, de tal manera que solo se le permite un grado de libertad de movimiento, flexoextensión. Articulación calcáneo-astragalina. Se distinguen dos articulaciones, la posterior, la más grande, que articula ambos cuerpos óseos, la subastragalina anterior, que articula la apófisis anterior del calcáneo sustentaculutali, con el cuello y la cabeza del astrágalo. Articulación astrágalo-escafoidea. Esta articulación forma una semicircunferencia prolongada por la cápsula y los ligamentos de refuerzo. La cabeza del astrágalo es un segmento de esfera que se corresponde perfectamente con la concavidad del escafoides. A ver, Charitín, sigue leyendo. Articulación del tobillo. Articulación calcáneo-cuboidea. Es una articulación plana, una línea imaginaria que se prolonga por la articulación calcáneo-cuboidea y sigue por la articulación astragalo-escafoidea, describiendo una doble curva en forma de S muy alargada que se denomina generalmente articulación de Chopard. Articulación escafocuneana. El escafoide se articula por delante con la primera, segunda y tercera cuña. Articulación cubocuneana. Articula el cuboides con el quinto y cuarto metatarsiano y la tercera cuña. Articulación tarso-metatarsiana. La línea imaginaria que resulta de unir las líneas articulares de las articulaciones cuneo-metatarsiana y cuboideo-metatarsiana se denomina articulación de Lisfranc. Es el límite del medio con antepié. Las articulaciones de Chopard y de Lisfranc eran articulaciones que se empleaban para hacer amputaciones del pie cuando había gangrena o cuando había algún problema tumoral. Entonces aprovechaban la separación de los huesos para ahí meter el cuchillo y separar rápidamente el pedazo de pie que le querían quitar al paciente. En esas épocas no había anestesia y había que ser muy rápidos para hacer ese tipo de amputaciones. Se las hacían en 1 o 2 minutos. Los huesos metatarsianos son 5. El del dedo gordo es el más fuerte, el más grande, que se articula hacia atrás con el cuneiforme, el primer cuneiforme, y hacia adelante con la primera falange del primer ortejo. El segundo con el segundo cuneiforme y con el segundo falange, con el primer falange del segundo dedo. El tercero con el tercer cuneiforme. Y el cuarto y el quinto con el cuboides. Articulación metatarso-falángica. Esto es la pinza de un juanete, una angulación entre el metatarso, entre el hueso del tarso y la primera falange del dedo gordo. Aquí frecuentemente hay huesos sesamoideos. A ver, articulación metatarso-falángica, lee Isis Aranza. Son las articulaciones de cada metatarso con su correspondiente falange. La más importante funcionalmente es la comprendida entre el primer metatarsiano y la primera falange del primer dedo. Esta articulación es la más importante después de la subarticulación. Solo tiene grado de libertad de movimiento, flexo-extensión. A ver, Isis
Aranza, lee los dedos de los pies, los huesos de los sortejos. El primer dedo nada más tiene 2 falanges y los demás tienen 3 falanges. Los se denominan falanges. Son huesos largos en número de 3 para cada dedo, excepto el gordo que tiene solo 2, denominados falange 1, 2 y 3, o falange proximal, falange medial y constan de un cuerpo y 2 extremos, anterior y posterior, particulares ambos en las falanges 1 y 2 y solo el posterior en la falange 3. Se articulan las falanges proximales con los metatarsianos respectivos, respectivamente con las falanges número 2 y número 3, excepto el dedo gordo que solamente presenta 2 falanges. A ver, las articulaciones de los sortejos. A ver, Ilish, lee los dedos del pie, las articulaciones. Articulaciones de los sortejos, articulaciones interfalángicas. Se trata de articulaciones del tipo trocleartrosis, cuyas posibilidades de movimiento son flexión y extensión, sobre todo en el primer ortejo. Los movimientos de la lateralidad son limitados. Vamos a descansar 5 minutos para ver los músculos del miembro inferior. Músculos del miembro inferior. Descansen 5 minutos.